buenos días. El día de hoy nos encontramos transmitiéndoles desde la hermosa Playas de Tijuana, donde estaremos mostrándoles lo que se vivió en este gran festival Primavera del Libro. Todo esto para fomentar el hábito de la lectura, así como brindarle un homenaje a este gran escritor, Gabriel García Márquez. Mientras tanto, los invitamos a que no se despeguen de este episodio, pues les estaremos mostrando lo que se vivió en este gran evento. Pues damos inicio a este su cuarto episodio de su programa Sensor UABC, séptima temporada. Amigos, soy Viviana Reyes, bienvenidos una vez más a su sección Lo que debes saber. El día de hoy hablaremos sobre el reconocido escritor Gabriel García Márquez, así como de sus datos biográficos y sus obras literarias. Gabriel José García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Cursó estudios secundarios en San José a partir de 1940. Y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Había comenzado su carrera profesional trabajando desde joven en periódicos locales. Más tarde residía en Francia, España y nuestro país, México. Las obras literarias que conozco de Gabriel García Márquez es el ensayo que se llama El mejor oficio del mundo. Conozco 100 años de soledad, que creo que es una obra que varias personas conocen. Crónicas de una muerte anunciada. De una manera positiva porque me di cuenta de cómo pensaba este autor a partir de cómo debe ser un periodista. Pues fue bastante entretenida leerla y hice como una retrospección leyéndola. Aprendí bastantes cosas de mí, leyendo cosas de otras personas, porque son cosas que pues a veces uno crea como vínculos, ¿no? Te identificas. Esta obra, bueno, es el primer libro que yo leí de él y pues es como que un buen libro para iniciarte en lectura de García Márquez. Con ese ensayo porque ha sido importante para mí, porque en la carrera me doy cuenta de que cada profesión tiene que tener unas características particulares que lo hace esencial y lo hace ser lo que realmente debería ser una persona o una profesión. Creo que lo recordaría con un ensayo que dio en Los Ángeles que se llama El mejor oficio del mundo. Bueno, pues yo con esta Crónicas de una muerte anunciada, porque pues como digo es la que influyó principalmente en mí para leer más sobre él y pues más de sus libros. Gabriel García Márquez fue y será uno de los más grandes escritores colombianos que marcarán para toda la vida. Después de su partida dejó un gran vacío para todos aquellos lectores que seguían sus obras literarias. Amigos, esto ha sido todo de nuestra parte. Soy Viviana Reyes, con imágenes de Mónica Gutiérrez. Nos vemos el próximo programa. Esto es Lo que debes saber. Saludos amigos de Marcador, les habla Jorge Camacho nuevamente presente en el Estadio Caliente, donde ahora comenzaremos con la cobertura del Club Tijuana Cholo Escuincles. Yo he notado a lo mejor el nivel de juego
que tuvimos al inicio del torneo no se compara con el que tenemos hoy. Hay muchas circunstancias también, ¿no? Pero en el caso de todos ellos, de hablar de un sistema colectivo, todos hemos cometido errores, desde la parte ofensiva, que hemos tenido muchas oportunidades de gol y a lo mejor no hemos concretado, y a lo mejor el rival capitaliza una o dos que tienen que antes no nos pasaba. Esa es la realidad. Yo te repito que sigo creyendo que esa es la mejor idea futbolística que tiene el equipo, es su potencial, y con eso me voy, no a aferrar, sino a seguir reafirmando de que esto es lo que nos puede dar la calificación y nos la va a dar, pero en este momento lo que más me interesa es el aspecto mental, te repito. No es lo mismo cuando un equipo gana a cuando un equipo no tiene buenos resultados, pero por experiencia te digo que tiene que estar intacta, impermeabilizada el aspecto mental. Entonces los muchachos los veo bien, no han decaído en el ánimo, siguen trabajando muy fuerte, siguen creyendo en que la siguiente oportunidad es el viernes, y por esa me voy. Entonces estoy muy motivado por esa reacción del equipo. Si te das cuenta, todo se apretó, los equipos que no ganaban ya están ganando, y los equipos que estamos arriba, obviamente no hemos podido conseguir victorias, no nada más nosotros, América, Cruz Azul, o sea, ya se apretó el torneo. Entonces hoy ya son partidos de alto riesgo, son como finales, que hoy los tienes que ganar, porque los tienes que ganar para poder entrar a una calificación. Y ahora Daniel Travieso Guzmán tendrá que trabajar más duro y esperando la recuperación total de Ricardo da Silva. Fanaticada que ya espera los 3 puntos aquí en la perrera más grande de todo México, sobre todo que ya esperan la liguilla del 2015. Con imágenes de Sebastián Burciaga, esto es Marcador. Muchas gracias por seguir con nosotros en Sensor UABC. No te puedes perder este siguiente Detrás de, ya que estaremos presentándote las actividades artísticas que se llevaron a cabo en este gran homenaje a Gabriel García Márquez. Sus riscos de vientos del Quindío, y ella me contestó con un golpe. Me alquilo para soñar. En realidad, era su único oficio. Había sido la tercera de los 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Jiménez. El cargo que tuve ahora en Primavera de Libros fue pues estuve desde los comienzos, aunque mi cargo en este evento fue más de la lectura en la playa. Creamos Primavera de Libros básicamente para promover la lectura, pero desde alguna perspectiva diferente. Queríamos mezclar estrategias de guerrilla y algunas otras cosas relacionadas, ¿no? En el mar, la lectura es más sabrosa. Refresca. Salpica palabras. Ideas y emociones. Por eso este año llega la Primavera de Libros. Un movimiento por la lectura que busca rendir homenaje a grandes escritores. Pero al primer descuido suyo, el niño se atragantó con una canica de caramelo que se estaba comiendo a escondidas y no fue posible salvarlo. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. El tiempo que nos tomó para crear el evento fue muy poco. En realidad, yo te podría decir que nos ha de haber tomado unos 2 meses en crearlo, aunque surgió en charlas de café y libros antes, ¿no? Lo estuvimos pensando, trabajando durante algunos meses, hasta que de repente dijimos, vamos a hacerlo, y tenemos bien poquito tiempo, pero la gente nos ha estado apoyando, se han estado uniendo voluntarios, hemos tenido juntas todas las semanas, después cada tercer día, después se han hecho más extensas. Entonces
pues aquí estamos, al final de cuentas lo pudimos hacer, gracias a mucha gente que estuvo detrás, ¿no? Patrocinadores, la UABC, la Escuela de Humanidades, entre otros. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. Era un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero no supe jamás. Es muy importante que no solo dejemos todas las instituciones, sino que los ciudadanos mismos tomemos como alcemos la voz, y si queremos un país donde se lea más, donde haya personas más cultas, nosotros mismos lo trabajemos, porque las autoridades están muy saturadas de trabajo, entonces somos nosotros mismos los que tenemos que unirnos y hacer este tipo de cosas, ¿no? El pasado 18 de abril tuvo lugar la presentación del libro Metaevaluación en el campo de la política de conservación, presentado por la doctora Marisa Reyes Horta, en Campus Mexicali, Baja California. La conferencia también contó con la participación de su directora de tesis, la profesora Concepción Arredondo García. Hola, soy Marisa Reyes Horta, egresada del doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo de la UABC, y hoy presentamos el libro Metaevaluación en el campo de la política de conservación. En la conferencia la doctora compartió la historia de cómo nació el libro en Toluca, como también cuando se hizo la tesis de su maestría, evaluando los programas de desarrollo regional sustentable en la Reserva de la Mariposa Monarca. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Concepción Arredondo García, soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Marinas. En este momento venimos a comentar el libro de Marisa Reyes Horta sobre metaevaluación. Creo que la aportación más importante en este trabajo como directora de tesis, que es un antecedente de la presentación de este libro, es un libro que integra la experiencia de la tesis doctoral, centrado en el análisis y evaluación de las evaluaciones realizadas al programa de desarrollo regional sostenible, ahora conocido como PROCODES. En los retos más importantes que se destacan del libro pueden ser unos cuantos. Primero, lo que se ha declarado en la relación a la efectividad en la política pública y en particular del programa. Fortalecer la calidad, capacidad técnica o la independencia de los evaluadores. El segundo reto es reforzar los procesos de transparencia de evaluación del gobierno. El tercer reto es el valor del impacto de las evaluaciones en la gestión del recurso público. El cuarto reto son los sistemas de evaluación del sector público, que deben de ser integrados y combinados. Y finalmente, optimizar el uso de las evaluaciones como una estrategia para mejorar el proceso de toma de decisiones. Creo que la aportación más significativa desde mi área de investigación fue adentrarnos a ver cómo se ve desde la perspectiva de la naturaleza y el papel y las funciones que tienen los ecosistemas como proveedores de bienestar. El libro resultará interesante para quienes estén realizando alguna investigación en materia de evaluación, para concretizar un poco los conceptos, todo lo relacionado a evaluación y política ambiental. El libro Metaevaluación en el campo de la política de conservación se puede encontrar en distintos puntos de venta de las editoriales de UABC. ¿Por qué creo que es importante que las personas lean? Yo creo que es importante que las personas lean para que puedan conocer nuevos mundos, para adentrarse en las cabezas de gentes que ya no estuvieron con nosotros, pero que tienen cosas que enseñarnos. Considero que es importante que todos leamos, porque no solo la experiencia de conocer otras culturas, de entender lo que sucede desde otros puntos de vista, sino también por el placer mismo, ¿no? La verdad no estoy muy seguro, no he contado cuántos libros, pero pues arriba de los 100. Todos los géneros, todos, drama, comedia, libros muy malos, libros muy buenos, me gusta mucho leer. Completos, quizá unos 300 libros, quizá. Y bueno, de géneros muy variados, desde los que tienen que ver con mi profesión de diseño gráfico hasta cosas que muy distintas, como poesía, crecimiento emocional, científicos.
Pues realmente ha habido muchos. En realidad me gusta mucho Hermann Hesse, tal vez Siddhartha me gustó mucho. ¿Por qué? Por aventurero, porque Siddhartha se fue a viajar y yo soy viajero. Me imagino que lo leí antes de que viajara. Tal vez me movió algo dentro que me dieron ganas de irme a dar la vuelta, ¿no? Y conocer algo más de lo que me enseñaron, que es más o menos sobre lo que va el libro. La tregua de Mario Benedetti o el 100 años de soledad son los primeros libros que me hicieron llorar. De felicidad todavía no me lo explico, pero siempre los recuerdo mucho. Bueno, el consejo, yo derribaría el mito de que leer es aburrido. Realmente es muy divertido. Ahorita el libro que estoy leyendo me estoy riendo solo, ¿no? Y puede ser muy raro de pronto, pero ese acto de disfrutar lo que lees y lo que vas aprendiendo es algo muy bonito, y creo que cualquier persona, sin importar si tiene una profesión o no, es algo que nos puede ayudar a crecer y sobre todo disfrutar, como decía, el momento presente. Sí, yo creo que la clave es encontrar algo que te guste. No te pueden obligar a leer porque si no, nunca le vas a encontrar el gusto. Vete, si te gustan las películas de terror, empieza a leer de terror. Si te gusta la comedia, búscate libros de comedia. Para todos hay, solo es cuestión de buscarle. No tengan miedo a leer. Es mucho más divertido que ver la tele. Es increíble usar la imaginación realmente. Y pues se ven bien, van a agarrar chicas. Lean pues. Presentación de la figura del rostro de Gabriel García Márquez, donde conoceremos al escultor Antonio Soria, que fue el creador de esta figura. Vamos a de visita. El día de hoy estamos en el Malecón de Playas de Tijuana, donde se lleva a cabo la Primavera del Libro 2015. Mi nombre es Feliciano Castro Loya, maestro de la Facultad de Humanidades de UABC. Estamos aquí en la Primavera de Libros, un evento que surge de la iniciativa de 8 profesionistas que nos reunimos y sumamos voluntades, profesionistas de comunicación, literatura, mercadotecnia, diseño. Nos asociamos con un fin en común, que es promover la lectura. Pero lo estamos haciendo de manera creativa, queremos intentar nuevas cosas, promover la lectura a través de la acción, no de dar un mensaje, lee un libro, sino a través del ejemplo y de la experiencia. En este caso decidimos hacer la Primavera de Libros en la primera vez que se hace un homenaje a Gabriel García Márquez. Cada año se haría la Primavera de Libros con un homenaje a un escritor diferente. Pero lo que buscamos es inspirar, es decir, para nosotros creemos que en el mar la lectura es más sabrosa, creemos que podemos jugar con esa idea romántica de leer frente al mar, inspirar de esa manera. Creemos que el nombre de la Primavera de Libros viene porque es una metáfora, es algo parecido al despertar de las especies, al festín de flores. Creemos que de leer es una forma de florecer de manera individual, de evolucionar como cualquier especie. Entonces creemos en el poder de la lectura como una herramienta de cambio, de transformación individual y colectiva. Y pues lo hicimos sin fines de lucro, con nuestros propios recursos, todas las actividades fueron gratuitas y ha surgido algo muy bonito, una sinergia, una inercia muy positiva. En esta Primavera de Libros se le rindió homenaje a Gabriel García Márquez, y es por esto que invitaron a un gran escultor para que plasmara la imagen de este reconocido personaje. Hola, mi nombre es Antonio Soria, soy el escultor que hizo la pieza de Gabriel García Márquez. Fui invitado por el profesor Feliciano, es más, me contactó la semana pasada, me invitó al evento de lectura que iban a tener hoy, y me pidió si podíamos hacer la escultura de Márquez. Hace como 7 días empecé a trabajar en la escultura el domingo. Trabajé algunas, digamos, 6 horas ese domingo y ya agregado las horas, digamos, llevamos como 15 horas en el proyecto. He trabajado en diferentes materiales, todos los materiales, digamos, que se puede de escultura, pero este fue un nuevo material, porque en esta clase de material pues no se le puede poner para atrás cuando se comete un error en la pieza.
Yo descubrí que la escultura para mí era algo súper fácil. Me enamoré de la escultura hace 10 años. Desde entonces que yo la descubrí, no he parado de expresar mi habilidad. Hemos llegado al fin de nuestra cápsula. Te invitamos a que nos veas la próxima semana en la sección de visita. Y seguimos con el homenaje a Gabriel García Márquez, en esta ocasión con la presentación Celebrando a Gabo, donde se llevaron a cabo varias actividades musicales. Vamos a verlo. Macondo está rodeado de agua por todas partes. La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Y así fue como concluyó la Primavera de Libros, homenajeando al gran Gabriel García Márquez a través de intervenciones artísticas, en donde una de ellas fue la exposición fotográfica que rindió homenaje a las obras literarias de El Gabo. Bueno, hola, mi nombre es Fernanda Mata Juárez. Yo principalmente me enteré de este concurso por Facebook. Me enteré que iba a ser mandar una imagen, ya sea con frases de Gabriel García Márquez o una frase inspirada en algún libro de él. Mi inicios en la fotografía fue gracias a mi papá. Me enseñó a amar este arte. Y principalmente para mí es un gran honor que expongan mis fotos en este café. Bueno, mi nombre es Rodrigo Avilés Zamora. Pues me enteré por la convocatoria de la escuela de este evento y la verdad la pasión por la fotografía fue gracias a mi novia, que pues me animó a tomar muchas fotos y ahorita está siendo expuesta una en el café, aquí en el café. Y la verdad es curadísima saber que tanta gente está viendo tu trabajo y la verdad me gustó mucho gracias a ella. Y la música no pudo faltar. Diversos talentos de la región se presentaron para deleitar la experiencia. La cantante Marcela Calderón y el guitarrista Pedro Rodríguez, así como también la violinista Tania Elisa Luna. Señor cartero, muy grande, tal vez no tiene quien le escriba, pero tiene quien le cante. Y recuerda que la lectura es parte de ti, por lo tanto no se te olvide siempre crear, fomentar y disfrutar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Yáñez. Soy exalumna de la Universidad Autónoma de Baja California, de la generación 2000 a 2005. Y estudié lo que es la licenciatura de Administración de Empresas en la Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente tengo 31 años. Experiencia laboral después de haber estudiado en la UABC, que realmente muchos de nosotros decimos que ahora qué voy a hacer, ya estudié 5 años en la escuela, ¿qué sigue? Realmente yo tuve la ventaja de estar trabajando durante toda mi carrera en el Gran Hotel Tijuana, donde aprendí todo lo que estuve viendo en la UABC, realmente todo lo que es administración, ya la ejecución, la organización, de todo lo que es prácticamente lo que viste en la escuela. Después de ahí conocí a una persona dentro de mis clientes de Telcel que me llevó a trabajar con él en lo que es el área de ventas, que es donde empecé a conocer ya un poquito más otra área diferente. Estuve trabajando ahí aproximadamente 4 años también. Después de ahí surge otra oportunidad de trabajo en el área de Schering-Plough, son laboratorios médicos, ahora sí que vendiendo lo que es medicamento. Finalmente se me da ahorita, después de 6 años trabajar en esa empresa, se me da la idea de renunciar al trabajo debido al exceso de trabajo, porque obviamente el estrés también es algo muy fuerte para todos nosotros. Hoy en día el mundo, pues la verdad está muy complicado. Decidí
renunciar, a pesar de que pues, realmente ganaba muy bien, era un sueldo muy alto. De hecho, nunca había ganado tanto dinero y había hecho tantas cosas. Tomé la decisión de salirme. Al momento que me salgo, duro un tiempo enferma durante un año, donde no hago nada prácticamente en cuestiones laborales en una empresa, sino que yo soy muy consciente que las necesidades surgen muy buenas ideas. A mí se me surgió dentro de la enfermedad, ¿qué voy a hacer para poder mantener mi vida, para mantener mis gastos que ya había tenido o que había retomado o haber agarrado cuando trabajé en el Charing Plow? Tomé la decisión de formar un negocio de venta de ropa, algo muy tranquilo en mi carro. Iba a las empresas con amigas, gente conocida, a abrir mi cajuela y venderles ropa, accesorios y perfumes y zapatos. Después, durante un año vendiéndoles a mis clientas, veía yo la necesidad que pues llovía, hacía mucho calor, la inseguridad en las calles y también todo lo que es el área de los jefes, ¿no? Que pues los podían regañar. Tomé la decisión de hacer algo más práctico para ellas y algo más cómodo y obviamente pues que no se viera tanto la inseguridad en la calle, que la gente nos estuviera observando. Tomé la decisión de realizar una boutique móvil, una empresa, ahora sí que con una socia que es mi hermana Daniela Yáñez, que actualmente es estudiante también de la Universidad Autónoma en Administración de Empresas. Hicimos esta idea de formar una boutique móvil donde pues la idea es darle un servicio a ustedes como clientes, mujeres, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, que no tengan que salir de su casa ni de su trabajo, y ofrecerles ese servicio a ustedes directamente a su domicilio, de venta de ropa, zapatos, accesorios y todo lo que es también perfumes. Lo que más me gusta de haber realizado mi propio sueño es el tiempo que yo me puedo administrar. El hecho de también poder haber hecho esta empresa a mí como persona me hace admirarme un poquito más y de ver que sí se puede. Que a pesar de que estás en el hoyo, tú puedes levantarte. Lo que más me gusta y disfruto de este trabajo, porque lo veo como un trabajo, es ver la cara de mis clientas. Al final del día, cuando yo llego en mi carrito, la verdad que las veo muy contentas porque pues me dicen, ay, qué bueno que estaba muy estresada, quería comprar ropa. Eso a mí me llena como mujer, como empresaria, porque puedo satisfacer las necesidades de mis clientes. Y en base a ello, el poder yo administrar mi propio horario, mi tiempo, es lo más que disfruto de este trabajo, porque pues obviamente yo doy citas en base a mi tiempo, en base al tiempo también de mis clientes, pero siempre la prioridad es mi tranquilidad y obviamente el dar servicio a mis clientes. Yo recuerdo una maestra que nos dijo, cuando tú vas a estudiar administración de empresa no es para que trabajes en una empresa, es para que hagas tu propia empresa. Y haber tenido la oportunidad de haber trabajado tanto tiempo en varias empresas en esta área de administración y ventas, surge esto. Y pues la idea es levantarlo, de hacer una franquicia. Y pues aquí estamos, ahora sí que innovando y trayendo cosas nuevas, ideas nuevas a nuestro Tijuana, porque pues soy ahora sí que tijuanense 100%, y pues abriendo las puertas, otros caminos para otras personas de otros estados de la República donde queremos llevar esta idea. Espero que les guste, y si quieren conocer un poquito más de nosotros, pues nos llaman a Bomo Avenue, ahí estamos en página de Facebook. Y hemos llegado al final de este primer episodio y les agradecemos que nos hayan acompañado en este primer Festival Primavera de Libros. Así que estén pendientes porque este evento se estará realizando año tras año. Los invitamos a que sigan más de cerca los eventos culturales que se estarán llevando a cabo en la región, ya que nos ayudan a generar más conocimiento. Recuerden visitarnos y darle me gusta a nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. No olviden sintonizarnos por los canales 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Sigue con nosotros en Sensor UABC, detectando el quehacer universitario y de la región.